Siguiendo con el capítulo de inductancia, veamos ahora cómo se calcula la inductancia de una bobina. Pues veamos acá, cálculo de la inductancia. De una bobina. Bien, aquí fuera de eso vamos a demostrar que efectivamente la inductancia solamente depende de la forma geométrica y del número de espiras, y también si adentro hay un material ferromagnético o no lo hay, adentro pues de la bobina. Bien, supongamos que tenemos una bobina de longitud muy grande con respecto al área de la sección transversal. Es decir, esto. Tenemos una bobina, vamos a calcular su inductancia, y la bobina tiene n espiras, tiene un número de vueltas n, y la longitud de esa bobina, L, es mucho mayor que su diámetro, que el diámetro. Entonces, repito, la longitud de esa bobina es mucho mayor que el diámetro de la sección transversal de la bobina. Entonces, bajo esas consideraciones, estamos suponiendo entonces que la corriente que circula por acá va a producir adentro un campo magnético constante y uniforme, ya que la longitud de una bobina mayor con respecto al diámetro de la sección transversal, se puede considerar que el campo magnético en el interior es uniforme. Entonces, bajo esas condiciones, hallemos la inductancia de esa bobina. Sabemos que la inductancia es igual a n veces flujo por unidad de corriente. N veces flujo por unidad de corriente. N es el número de espiras. Flujo es el flujo magnético que se produce por acá adentro debido a esta corriente I. ¿Cuánto es ese flujo? Pues ese flujo, como se trata en toda su sección transversal constante, el campo magnético, podemos decir entonces que el flujo es igual a B por el área, donde A es el área de la sección transversal. Estoy utilizando esta expresión porque sabemos que el flujo es igual a la integral de B punto ds. Como el campo magnético en cualquier punto de la sección transversal, la superficie de la sección transversal es constante, sale la integral. La integral de S es S. ¿Qué es S? El área de la sección transversal. Llegamos a esto. Bien, lo reemplazamos acá. La inductancia será igual a n veces B por A sobre la corriente. Pero ¿qué es el campo magnético acá, en el interior de la bobina? Como hemos visto en la ley de Ampère, cuando vimos la ley de Ampère, vimos cuál es el campo magnético en el interior de una bobina bajo estas mismas condiciones. Con su longitud es mucho mayor que el diámetro de la sección transversal. Vimos que es igual a μ sub 0 n por I. Eso lo vimos en la ley de Ampère. Para un caso de una bobina bajo estas condiciones. Entonces lo reemplazamos acá y nos quedaría que L es igual a N A sobre I por μ sub 0 N por I. Cancelamos las corrientes y vemos que efectivamente la inductancia no depende de la cantidad de corriente que circula por una bobina, ya que la cantidad de corriente que circula por una bobina produce un flujo magnético. Por lo tanto, el flujo magnético depende de la corriente y no son independientes. Por lo tanto, tenemos que la inductancia será igual a μ sub 0. μ sub 0 es porque dentro estamos considerando que la bobina tiene un núcleo de aire, es decir, adentro no hay ningún material ferromagnético. Si hubiera un material ferromagnético adentro, ya el campo magnético se incrementaría miles de veces.
dependiendo del material, de la permeabilidad magnética de ese material ferromagnético que se colocara acá cuando el núcleo fuera diferente del aire. Pero aquí estamos considerando un núcleo de aire, una boina cuyo núcleo es aire, entonces sería mu sub 0, n por n por A. ¿Cómo relacionamos el número de espiras por unidad de longitud con el número total de espiras? Sabemos que n es igual al número total de espiras por unidad de longitud de la bobina. Por lo tanto, entonces tenemos que n es igual a n por L. Reemplazando, nos quedaría mu sub 0 n por n por n, que es n por L por A. La inductancia quedaría mu sub 0 n al cuadrado L por A. Y aquí obtenemos la inductancia de una bobina. Como pueden ver, depende de la forma geométrica de la bobina, de sus dimensiones y del número de espiras. Ahora, si queremos llevar la inductancia en términos de n mayúscula, tenemos que L será igual a mu sub 0, n al cuadrado será igual n al cuadrado sobre L al cuadrado por L por A. Por lo tanto, la inductancia quedaría mu sub 0 n al cuadrado por A sobre L. A ver, sería aquí llevándolo n como n sobre L, nos quedaría mu sub 0 n al cuadrado por A sobre L. Mu sub 0 n al cuadrado por A sobre L. Eso en términos de el número de espiras. Entonces, ahí tenemos cómo se calcula la inductancia de una bobina bajo estas condiciones. La longitud es mucho mayor con respecto a su diámetro y que el núcleo acá es de aire. Si le metiéramos ahí un núcleo ferromagnético, entonces cambiaríamos eso por la permeabilidad relativa. Por la permeabilidad relativa de ese material ferromagnético que se coloque aquí como núcleo de la bobina. Bien, aquí podemos ver entonces que, como ocurre con la capacidad vimos que es independiente, o mejor dicho, solamente depende de la forma geométrica y, claro está, del dieléctrico. Vemos acá que la inductancia, el tercer parámetro, también depende de la forma geométrica y del número de espiras de la bobina. Brillante deducción, Batman. Jamás se me hubiera ocurrido.